Bien. Entonces voy a abordar la situación de las pensiones en el sistema integral de pensiones, que es la ley 65. Y me voy a atrever a hacer una propuesta de reforma parcial, pero que tiene que ver con las partes más sustantivas de esta ley y que podrían, en parte, mejorar el estado de situación actual. Sigamos, por favor. Bien. Entonces voy a abordar básicamente 6 temas. El primer tema, para que entendamos el sistema, voy a abordar de cómo están compuestas las pensiones. Luego voy a ver cómo se estiman las pensiones y cuáles son las variables determinantes, cómo evolucionan las pensiones en el tiempo. Voy a hablar del nivel de las pensiones, a cuánto alcanzan las pensiones promedio actualmente en nuestro país. Voy a hacer referencia a un ejemplo concreto de lo que le ha pasado con la pensión de una jubilada y una propuesta de reforma, y finalmente tengo unos apéndices para poder aclarar algunas dudas, algunas inquietudes que he escuchado en varios foros. Un tema que tiene que ver con si es posible jubilarse con el 60% del promedio salarial y cuáles son los beneficios de jubilarse y seguir trabajando. Y también voy a introducir el tema de las tablas de mortalidad, que siempre ha estado en el tapete de la discusión. Sigamos, por favor. Bien, voy a empezar haciendo algunas afirmaciones contundentes que podrían llamar la atención. La primera, con la ley 1732 y con la ley 65, digo que es mejor morirse que jubilarse. ¿Por qué digo esto? Porque en ambas leyes las pensiones son muy bajas. En cambio, si uno fallece, la pensión para los derechohabientes es una pensión considerable. En el caso de que uno fallece por riesgo común, la pensión resulta ser el 70% del promedio salarial. Y cuando uno fallece por riesgo profesional, la pensión resulta ser el 100% del promedio salarial. En cambio, la pensión de los jubilados no supera en el mejor de los casos el 31% del promedio salarial. De ahí viene esa afirmación dura, pero es una realidad. La segunda, la pensión por muerte, ya les dije, es el 100%. Muy bien. Además, otra cosa que quiero afirmar es que la ley 65 resulta ser muy inequitativa, a pesar de que la ley de pensiones establece el principio de la equidad. ¿Por qué digo que es inequitativa? Porque las personas que aportan más, que son las personas de ingresos medios y altos, son las que menos se benefician con la pensión solidaria de vejez. Esa es una constatación de la realidad. ¿Ya? Bueno, y la mejora de las pensiones pasa definitivamente por cambiar la ley 65, en mi opinión, porque no hay otra forma de hacerlo. Sigamos, por favor. Entonces, voy a empezar, como decía, por ver la composición de las pensiones. En la ley 65 tenemos 2 pensiones: la pensión de vejez y la pensión solidaria de vejez. La pensión de vejez tiene 2 componentes: la compensación de cotizaciones y la fracción del saldo acumulado. O tiene un solo componente. Tiene 2 componentes en el caso de que el asegurado haya aportado al anterior sistema por más de 5 años hasta abril del año 97. Por lo tanto, tiene derecho a una compensación de cotización mensual. Si es que no fuera esa la situación, entonces solamente su pensión se compone de la fracción del saldo acumulado. La fracción del saldo acumulado es aquella parte de la pensión que se financia con los ahorros propios de cada familia. Entonces, de aquí vamos a concluir que el tamaño
el nivel de la pensión de vejez va a depender de del tamaño de cada uno de sus componentes. Bien, sigamos por favor. A ver, apaga. Para avanzar. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, ya, gracias. Muy bien, entonces decía que la otra forma de pensión habitual en la ley 65 es la pensión solidaria de vejez. En este caso tiene generalmente tres componentes: la compensación, la fracción del saldo acumulado y la fracción solidaria. La fracción solidaria es el componente que se financia con un fondo común que se llama fondo solidario. Y el tamaño de la fracción solidaria va a estar en función de los límites que ha establecido la ley 65 actualizada con la ley 985. ¿De qué depende cada uno de los componentes? Vamos a mirar. La compensación de cotizaciones, aquí está la fórmula de cálculo, depende del salario cotizable y de la cantidad de años aportados. Por un lado, y por otro lado, este salario cotizable se actualiza conforme dice la ley, con el tipo de cambio. Y esto es muy importante, quiero que me presten la mayor atención posible. La fracción del saldo acumulado, como les había anticipado, es la parte que se financia con los ahorros de cada afiliado y depende de dos variables, tiene dos determinantes: la rentabilidad de los fondos de pensiones y la mortalidad de los jubilados. Bien, ¿qué es lo que ha pasado respecto a la compensación de cotizaciones? Han habido dos cosas significativas que han incidido para el tamaño de este componente. El tipo de cambio, que es el precio del dólar, ha disminuido. Había llegado hasta 8.10, ha disminuido a 6.96 y está congelado durante 10 años, 12 años. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esa situación? Que este componente ha perdido su valor considerablemente, se ha depreciado, se ha devaluado. ¿Cuál ha sido la situación de la fracción del saldo acumulado? Decíamos que los determinantes son la rentabilidad y la mortalidad de los jubilados. La rentabilidad ha estado disminuyendo persistentemente durante los últimos 14-15 años. Y adicionalmente, la mortalidad de los jubilados ha aumentado. Y la consecuencia de estas dos variables, de una menor rentabilidad y de una mayor sobrevivencia de jubilados, es que este componente también ha disminuido. Sigamos, por favor. Puedo con esto, ¿no? Muy bien. Me dijeron también que les hablara muy rápidamente cómo se accede o cuáles son los requisitos para acceder a una pensión de jubilación. ¿Ya? El artículo 8 de la ley 65, decretos reglamentarios, establecen que uno puede jubilarse en tres situaciones posibles. La primera, si tiene en su cuenta personal previsional un monto acumulado de tal manera que le permita financiar el 60% de su promedio salarial, y en ese caso puede jubilarse a cualquier edad. La otra situación, que no es relevante, pero me voy a concentrar en el inciso C. Independientemente de cuánto tenga en su cuenta de ahorro previsional, puede jubilarse a partir de los 58 años. En el caso de varones, y las mujeres podrían hacerlo a partir de los 55 si es que tienen
al menos 3 hijos nacidos vivos. Se les reduce la edad de acceso a las mujeres a 1 año por hijo nacido vivo. Muy bien. Para poder acceder bajo la primera modalidad, es decir, jubilarse en cualquier momento, uno tendría que tener en su cuenta personal previsional al menos 1,5 millones o más de bolivianos ahorrados. Bueno, eso va a depender también cuál es su promedio salarial. Bien, ya había anticipado sobre esto, pero quisiera reiterar. Decía que la compensación de cotizaciones es el derecho que tienen todas las personas que hayan aportado al sistema anterior hasta abril del año 97. Y la fórmula de cálculo es muy simple. Hay que tomar en cuenta el salario de octubre del año 96 o el inmediatamente anterior. Primero. Luego, hay que multiplicar por la cantidad de años que se hubiese aportado a ese sistema. Y todo eso multiplicado por el 70% y dividido entre 25. Y la compensación global se aplica a aquellos asegurados que han aportado al anterior sistema hasta abril del año 97 por menos de 5 años. Y la compensación de cotización global es simplemente la compensación mensual multiplicada por 100. Vamos a hacer un ejercicio simple de calcular esta compensación. Entonces aquí tengo el salario de una persona del año de octubre del 96, su sueldo era 2.200. ¿Qué es lo que se hace? Se convierte en dólares. Entonces el tipo de cambio a esa fecha, octubre del 96, era de 5.19. 2.200 entre 5.19 es 424 dólares. Estos 424 dólares se multiplica por el tipo de cambio a la fecha en que se está haciendo el trámite. En este caso, el trámite se había hecho a febrero del 22 y el tipo de cambio era 6.96. Por lo tanto, el salario cotizable que se utiliza para calcular la compensación es simplemente el producto de 4.26 por 6.96, eso da 2.950. Bien, entonces el cálculo se hace, en este caso tenía a 3,42 años aportados al anterior sistema, por lo tanto le corresponde una compensación global. Si hacemos la multiplicación, tenemos la cantidad de años, 3,42, por el 70%, por el salario actualizado, dividido entre 25, y su compensación será de 282 bolivianos. Esto se puede hacer para cualquier salario. Hay casos especiales, no me voy a detener en ello, no voy a profundizar, porque han habido salarios en situaciones en que el país ha estado en una situación económica muy crítica, en los años 85, 84, 83, donde los salarios se pagaban en millones, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos hay que hacer un tratamiento especial. Bien, ya tenemos una forma de calcular el primer componente que se llama de la compensación de cotizaciones. Ahora veamos cómo se calcula el otro componente, que decía la fracción del saldo acumulado. La fracción del saldo acumulado, esta es una fórmula compleja, voy a luego acudir a unas formas alternativas más sencillas, pero legal, está definido de esta manera. Ese componente que he llamado la fracción del saldo acumulado, que es la que se financia con los ahorros de cada trabajador, simplemente es el producto de dos variables. Se llama el número de unidades de vejez por el precio de la unidad de vejez. Un producto de dos variables, reitero. La cantidad de unidades de vejez que adquiere el jubilado a tiempo de jubilarse por el precio de la unidad de vejez vigente en ese momento. Muy bien. Y luego, a su vez, el número de unidades de vejez, que estoy acá, se calcula
aquí está el número de unidades de vejez, en base al saldo acumulado en la cuenta personal previsional, al cual se les resta el presupuesto para gastos funerarios y se divide entre el producto del precio de la unidad de vejez multiplicado por el capital unitario necesario para pagar el gasto. Esta es una fórmula muy compleja. De esta fórmula, ¿qué valores conocemos? Lo único que conocemos es lo que tenemos ahorrado en nuestro extracto. El saldo actualizado de la cuenta personal previsional. No conocemos cuánto la AFP previsiona para pagarnos los gastos funerarios. No sabemos cuál es el valor de la unidad de vejez, tampoco cuánto es el capital necesario para pagar la pensión. Estos cálculos son cálculos complejos que solamente la AFP los puede realizar. Pero, simplemente para aquí aprovechar lo siguiente, he escuchado en una de las peticiones de que han solicitado varios sectores que debiera incrementarse los gastos funerarios, que actualmente son 1.800. ¿De dónde salen los gastos funerarios? De nuestras cuentas. Fíjense, para calcular la cantidad de unidades de vejez, tenemos que restar lo que previsionamos para los gastos funerarios. Entonces, si queremos que los gastos funerarios sean cada vez más altos, vamos a tener que previsionar un monto mayor. Por lo tanto, este numerador va a ser más chico y la cantidad de unidades de vejez va a ser más pequeña. Y por lo tanto, si la cantidad de unidades de vejez es más pequeña, la fracción del saldo puede ser más. Entonces, no tiene mucho sentido pedir que se aumenten los gastos funerarios, porque sale del mismo cuero, no sale de otro lado. Algo baratito nomás, ¿no? No sale del mismo cuero, no sale de otro lado. ¿Ah? Bien. Entonces, he optado por métodos alternativos que ayudan a calcular este componente, la fracción del saldo acumulado. Hay dos métodos alternativos, no son exactos, pero ayudan a calcular. El primer método, se dice que por cada 100.000 que uno tiene ahorrados, da derecho a 500 bolivianos de la fracción de saldo acumulado. Cada 100.000 bolivianos, reitero, genera una pensión de 500 bolivianos. Entonces, uno tiene 200.000, ese componente podrá ser 1.000. Si tiene 500.000, ese componente podrá ser 2.500 y así sucesivamente. Y aquí tengo un ejemplo para ilustrar. Esta persona tenía en su cuenta 622.307 bolivianos. Multiplicado por 500 dividido entre 100.000, da 3.100. Otra forma alternativa. También en algún momento las AFPs han dado a conocer estos factores que debieran aplicarse para calcular este componente. ¿Cómo se aplica esto? Relativamente simple. Se tiene el saldo, se conoce el saldo de la cuenta personal previsional, es el importe que aparece en los extractos, se divide entre un factor, y este factor está en función de la edad del jubilado. Entonces, si uno se jubila a los 50 años, debería dividirse ese saldo entre 219.04. Si uno se jubila a los 58, ese factor, el saldo debería dividirse entre 200.15 y así sucesivamente. Y si uno se jubilara a los 65, ese saldo de la cuenta debería dividirse en 378.92. ¿Ya? Estos ayudan a estimar, a aproximar, más no a dar una información exacta. Pero ayudan bastante. En mi experiencia de los trámites que he hecho me ha sido muy útil. Para ilustrar el mismo ejemplo, dice el saldo dividido en el factor. Se ha jubilado a los 58 años, por lo tanto vamos a dividir los 622.307 entre 200.15. Tenemos una pensión estimada de 3.109, que es muy parecida al otro método alternativo que nos ha arrojado 3.111. Bien, sigamos. Ahora bien, ya hemos visto cuáles son los componentes de la pensión,
¿no es cierto? Recapitularemos la compensación de cotizaciones y la fracción del saldo acumulado, y para aquellos que tienen ingresos medios para abajo, además la fracción solidaria. Hemos visto cómo se calcula la compensación de cotizaciones y la fracción del saldo acumulado. Ahora evaluaremos cuál es la situación de las pensiones actualmente en nuestro sistema. Bien, entonces he conseguido una información actualizada. Esta información corresponde a enero de este año. ¿Qué dice este cuadro? Muy bien, este cuadro dice lo siguiente: que a enero del 2023 existen 209.110 jubilados. A enero del año 2023 existen 209.110 jubilados. 2 millones. No, jubilados. Jubilados. Otra cosa son los afiliados. Los afiliados a diciembre del año pasado superaban los 2.584.000. Pero de los cuales solamente como 900.000 aportan efectivamente. Pero los jubilados solamente son 209.110. Bien. ¿Cuál era la pensión promedio de todos estos jubilados? La pensión promedio, 2.591 para redondear. Estas son las en promedio, bueno, hay otros que ganan un poco más, otros mucho menos, pero en promedio, 2.591 bolivianos. Ahora veamos el promedio por tipo de jubilado. Decíamos que hay jubilados que tienen solamente la compensación de cotización, es decir, que se han jubilado con sus aportes al anterior sistema solamente, no tienen más. Esos jubilados suman 14.719, su pensión promedio es 1.020 bolivianos. Hay otro grupo de jubilados, me voy a concentrar en esto, que es el grupo de jubilados que tienen compensación y tienen saldo de fracción del saldo acumulado, que son los jubilados de la ley 65 y la 1732. 47.326 jubilados, su promedio de pensión es 4.482. 4.482. El grueso de los jubilados son aquellos que tienen ingresos medios para abajo, por lo tanto son beneficiarios de la pensión solidaria, suman 144.825 jubilados, su pensión 2.093 bolivianos. ¿Cuántos se presentan estos que tienen la pensión solidaria? El 69,3%. El 69,3%. Hay un grupo de jubilados que son muy poquitos, que se han jubilado antes hasta diciembre de 2010 bajo una modalidad que existía en la ley anterior, que se llamaba la ley del seguro vitalicio. Esos tienen una pensión un poco más alta. Su pensión promedio 5.836 bolivianos, pero son muy poquitos, 1.795. Esa es la realidad de las pensiones en nuestro país hoy, a enero de este año. Veamos, sigamos viendo el mismo problema, el nivel de las pensiones. ¿Cuánto se presenta en nuestro país? Lamentablemente la autoridad de pensiones no procesa este indicador que se llama la tasa de reemplazo, que no es más que el porcentaje de la pensión respecto al promedio salarial. No existe esa información en el país, pero he logrado encontrar estos datos en una publicación del año 2018 que ha sido procesada con información del año 2015. ¿Qué dice este informe que se titula informe presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe, que ha sido publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué dice este informe? Para resumir, este informe dice:
que si uno ha aportado durante 17 años y medio, en promedio, su pensión representa el 18% de su promedio salario. Si esa persona ha aportado durante 35 años, en promedio, su pensión representa el 31% de su promedio salario. Eso es. Sigamos. Aquí hay otra manera de ver lo mismo. En este caso, la fuente es la misma. Lo que se hizo es un ejercicio respecto al nivel de salarios que podría percibir. Entonces, se dice, en el caso de Bolivia, si un jubilado recibe un salario que equivale en este caso para varones a 4.268 y para mujeres a 3.835, si uno percibe un salario, su pensión va a ser el 30% de su promedio salario. Si tiene un salario mucho más alto, digamos que es el doble de este básico, digamos que sería 8.500 aproximadamente, si uno recibe el doble, 8.500, su pensión se va a hacer en promedio el 18,9% de su total ganancia. Y pasaría lo mismo si uno gana 5 veces este salario. En este caso serían como 21.000 bolivianos, ¿no? 5 por 4.2, 21.000. Si uno tuviera 21.000 bolivianos de salario, su pensión va a representar aproximadamente el 18,9% de su total ganancia. ¿Ya? Entonces, simplemente reitero para ilustrar, porque no existe. Aquí algunos ejemplos de esta realidad. Esto lo he tomado de página 7. Pues ya que hay algunos ejemplos de cuál es la situación, cuáles son las pensiones, cuál ha sido el promedio salarial, cuánto representa esa pensión respecto a su promedio salarial. El primer ejemplo sería un abogado que ha aportado durante 30 años, con 58 años, su último promedio salarial era 15.000, su pensión ha sido calculada en 3.300 y eso representa el 22% de su promedio salarial. Y así para todos los ejemplos, como verán, realmente están, todos tienen una tasa de reemplazo, una pensión bajísima por debajo del 30%. Muy bien. Ahora me voy a concentrar en el punto 3, que se refería a analizar qué ha pasado con la compensación de cotizaciones y qué ha pasado con el otro componente, que es la fracción del saldo acumulado. Bien, aquí tengo el ejemplo de un caso real. Este es el caso de una persona que ha accedido a la compensación de cotizaciones. ¿Y cómo está su compensación? Ha evolucionado en el tiempo entre el año 2001 y el año 2020. Cuando el tipo de cambio era máximo, había llegado a 8.10, acá está 8.10, en marzo de 2005, la compensación de cotización de esta persona alcanzaba 3.322. Como verán, esta línea azul, conforme ha ido subiendo el tipo de cambio de 6.83 a 7.5 a 8.6 a 8.10, también ha estado subiendo desde 2.801 a 3.076 a 3.306 hasta 3.322. Este señor se ha jubilado en el año 2020. ¿Cuánto le han pagado por compensación de cotizaciones? Como el tipo de cambio ha estado bajando, reitero, ha bajado hasta 6.96 y está congelado durante 12 años, le han pagado 2.855. Ha perdido su valor porque el tipo de cambio baja. Pero eso no es todo. Durante este tiempo, ¿qué ha pasado? Han subido los precios. Por lo tanto, ese componente ha perdido su poder de compra, su poder adquisitivo. Entonces, ahora voy a ilustrarles lo que hubiera pasado si ese componente se hubiese actualizado, indexado a otro indicador,
que se llama la Unidad de Fomento a la Vivienda, la UFD. Han debido escuchar en muchas ocasiones, simplemente para ilustrarles, decirles que la Unidad de Fomento a la Vivienda es un indicador que refleja la variación de los precios en el país. A diferencia de la inflación se conoce todos los meses en la primera semana del mes siguiente, pero conocemos un dato para el mes, que es la variación de precios que publica el INE. La Unidad de Fomento a la Vivienda conocemos todos los días, pero refleja exactamente lo mismo. Muy bien, entonces una manera de preservar el poder adquisitivo de los ingresos es indexar o actualizar con esta Unidad de Fomento a la Vivienda. ¿Qué hubiera pasado con esa compensación de cotizaciones si en lugar de actualizar al tipo de cambio se hubiese preservado su valor actualizando con la Unidad de Fomento a la Vivienda? Bien, entonces decíamos que el año 2010 la compensación habría llegado a 3.322. Si a partir de entonces se hubiese indexado a la Unidad de Fomento a la Vivienda, esta compensación hubiera sido 7.142. ¿Cuánto ha sido? 2.855. Claro, se ha procedido de esta manera porque así está en la ley 1732 y en la ley 65. Además, ¿por qué al gobierno no le ha interesado cambiar? Si hubiese sido el gobierno, digamos, que se hubiese preocupado por preservar los ingresos de los trabajadores y los jubilados, tendría que haber actualizado con este indicador con la Unidad de Fomento a la Vivienda y no con el tipo de cambio. No lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque esa compensación de cotizaciones se paga con fondos del Tesoro General de la Nación. Por lo tanto, el gobierno ha ganado muchísimo manteniendo la indexación al tipo de cambio, porque se han dado millones. Simplemente en este ejemplo les estoy mostrando 2.855 le han pagado, pero si se hubiese preservado su valor le hubieran pagado 7.142. Nadie ha reclamado, desgraciadamente. Bien, sigamos. Veamos el otro componente que decía la fracción del saldo acumulado. Decíamos que dependía de dos variables. La primera era la rentabilidad y la segunda la mortalidad de los jubilados. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la rentabilidad? Ustedes pueden ver desde el año 2011 al año 2023 la línea azul en permanente caída, y consecuentemente ese componente que se llama la fracción del saldo acumulado también ha disminuido. Quienes ya están jubilados, que se llaman prejubilados o se llaman jubilados con continuidad laboral, etcétera, muestran nombrecitos medios raros, ¿no es cierto?, han debido percibir eso, que su pensión, ese componente que se llama la fracción del saldo acumulado, ha estado disminuyendo permanentemente. El último año, el 2013, o 2024, respecto al año 2022, ha disminuido en el caso de futuro en 2,13% y en el caso de previsión en 1,45%. Como verán, este componente, la fracción del saldo acumulado, guarda directa relación con la renta. Mientras más baja la rentabilidad, más bajo este componente. Y eso ha estado pasando este último. Aquí ilustramos lo mismo, simplemente estamos vinculando la rentabilidad con la variación del peso de la unidad de vejez, y la trayectoria o la tendencia es exactamente la misma. Mientras más baja la rentabilidad, más bajo, más varía en la misma proporción
el precio de la unidad de vejez, por lo tanto, la fracción del saldo acumulado. Bien, ¿cuál es cuál es la otra determinante, decía, de ese componente de la fracción del saldo acumulado? Que era la mortalidad de los jubilados. No sabemos exactamente en este momento cuántos jubilados existen y cuál ha sido el comportamiento. Mejor dicho, no tenemos la cantidad de jubilados por tramos de edad. No conocemos esa información. Pero podemos tener una idea de la población. De eso sí tenemos información publicada por el INE. ¿Qué dice este cuadro? Vamos a empezar. En 2012 había 1.064.700 personas mayores de 58 años. El año 2022 hay 1.429.046 personas mayores de 58 años. Estos 1.064.000 se presentaban en el 10%, ahora 1.429.000 se presentan en el 11.9%. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Qué estamos constatando acá? Que la población adulta mayor es cada vez más numerosa, por lo tanto vive más. Consecuentemente, este componente que le hemos llamado la fracción del saldo acumulado es cada vez menor. ¿Por qué? Porque ese fondo que tenemos, que se llama el fondo de vejez, donde están depositados todo el ahorro de los jubilados, se tiene que distribuir en más personas por más tiempo. Bien. Pasaré por esto. Y decíamos también que la pensión solidaria de vejez, además, tenía un componente que se llamaba la fracción solidaria. Y esa fracción solidaria va a depender de la cantidad de años aportados, están acá, y los límites que se han definido para esos años aportados. Por lo tanto, ¿cómo se calcula ese componente, esa fracción solidaria? Aquí les he traído un ejemplo, espero me sigan. Esa persona tiene en su cuenta personal previsional 124.666 bolivianos. 124.666 bolivianos tiene su extracto a tiempo de jubilar. Tiene 58 años, ha aportado al sistema durante 23 años, entre el anterior y el nuevo sistema. Muy bien. Con estos 124.666 bolivianos, ha generado una pensión propia que se llama la fracción del saldo acumulado de 622 bolivianos. De 622 bolivianos. Pero como había aportado el anterior sistema, por lo tanto se hace beneficiario de una compensación de cotizaciones de 191,66 bolivianos. Por lo tanto, y tenía como promedio salarial, se llama referente salarial solidario, de 7.489. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la ley 65 respecto a la pensión solidaria? Dice lo siguiente: si el jubilado, con su compensación de cotizaciones más su fracción del saldo acumulado, tiene una pensión inferior a la pensión solidaria definido para ese límite, ¿cierto? Su pensión solidaria va a ser ese límite siempre y cuando el referente salarial sea superior a ese monto. Complicado, pero pues reiterar. Acá está dispuesto en el artículo 18 de la ley 65, el inciso B. ¿Qué dice? Si la compensación de cotizaciones más su fracción del saldo acumulado es inferior a la pensión definida para ese límite, la pensión va a ser ese límite siempre y cuando el promedio, el monto salarial referencial sea superior a ese monto.
Por lo tanto, la pensión por esta persona de 23 años aportados, de 58 años de edad, su pensión es 2.419, de los cuales 191 se le ha pagado por aportar al anterior sistema, 622 financia con sus ahorros propios y 1.605 bolivianos provienen del Fondo Solidario. Como verán, esta persona tampoco sus ingresos son tan bajos, 7.489 de promedio, pero tiene ahorrado poquísimo, 124, ¿no es cierto? Pero por esa condición accede a esta pensión desde los 2.419, de los cuales, como verán aquí en la composición, el 66% de su pensión proviene del Fondo Solidario. A pesar de eso, la pensión tampoco es nada significativa. Su pensión representa el 32% de su promedio salario. Imagínense si no hubiese habido esta fracción solidaria que se ha introducido con la ley 65. ¿Cuánto hubiera sido su pensión? 814. Hay un avance en la ley 65 al haber introducido esto. Me va a disculpar si estoy muy apresurado o es mucho tiempo el que estoy tomando. No, solamente que si alguna duda hubiese, alguna pregunta, podemos también interrumpirlo, ¿no? Cuestión de minutos. Cuando usted dice promedio salarial, yo le iba a preguntar mucho más antes, ¿a qué se refiere? ¿Poder básico, total ganado? Muy bien, hablaremos. El promedio salarial, dice la ley, es un promedio de los totales ganados. Reitero, de los totales ganados en el mes respectivo. En el mes uno podía trabajar en dos lugares. Gana en un lado 5.000 y otro gana 10.000, el total ganado del mes es 15.000. Total ganados. Total ganado de ese periodo. No el total ganado en una institución solamente, el total ganado en ese periodo. Primera cosa. Segunda cosa, es un promedio, puede ser de los últimos 24 meses o inclusive de los últimos 60 meses. ¿De qué depende? ¿De qué depende que sea 24 o sea 60? De las variaciones que pudieran haber entre salarios entre un mes y otro mes. Si por decir en un mes uno ha percibido 5.000 y en el otro mes ha percibido 10.000, reitero, un mes, el mes de enero 5.000 y el mes de febrero 10.000, ¿cuál es la variación entre febrero y enero? 100 por 100. Si existe ese tipo de comportamientos, el promedio que se tiene que considerar son los últimos 60 meses. Por ejemplo, el doctor Casa 20.000, digamos, al mes, 10.000 sería su promedio. ¿Cómo? Uno que gana 20.000 total sí. Ganado, no hay. Y el promedio sería 10.000. No. ¿Cómo? Por eso, sumamos los 24 meses. Ya. 20.000 por 24 dividido entre 24 sale 20.000, pero puede haber 15.000, 18.000, 20.000, etc. Además de que hay que actualizarlos, claro, con los días de fomento a la vivienda. Ese cálculos complejos no les he traído para no complicarlos más. Estoy haciendo lo más fácil, lo más entendible posible. Espero que me especifique. No, perdón, licenciado. Adelante. En ese cálculo nos están descontando para nuestros aportes del total ganado. Pero cuando uno se jubila, el salario básico en el caso de los médicos es 8.200 y nos calculan el porcentaje sobre esos 8.200. No hay concordancia. No. ¿Cómo es entonces? El cálculo se realiza sobre el total ganado. Se calcula, reitero, el referente salarial de vejez. El referente salarial de vejez es el promedio, en principio, o de los 24 últimos totales ganados, o puede ser hasta los 60 últimos totales ganados. Así es el sistema. En ese caso subiría y no sería una fracción de 2.400 bolivianos. No, es que no se...
hemos visto, hemos visto cómo se calcula la compensación de cotizaciones mensuales y hemos visto cómo se calcula la fracción del saldo acumulado. La fracción del saldo acumulado que se hace es dividir. Haremos una cosa más sencilla. Otra cosa más sencilla. Procederemos un poquito. Aquí, por ejemplo. ¿Cómo se calcula ese componente? Decíamos, un poquito más procederemos para entender eso. Aquí. Ya. La pensión se compone de dos partes. La compensación de cotizaciones mensual y la fracción del saldo acumulado que estimo en la mayoría de los casos jubilados por estado de oportunidades. ¿Cómo se calcula esto? Hemos hecho una formulita en base al salario de octubre del año 96, actualizado por el tipo de cambio, multiplicado por 0,7 y dividido entre 25. ¿Cómo se calcula este otro? Entonces, aquí hemos hecho la pensión, reitero, la pensión es la suma de estos dos componentes. La suma de estos dos componentes. Esto hemos calculado, también esto hemos calculado, y aquí se presentan unas fórmulas complejas, pero luego hemos simplificado. Hemos dicho que esa es la fracción del saldo acumulado. ¿Cómo se calcula alternativamente? Por cada 100.000 bolivianos que uno tiene en su cuenta personal previsional, se genera 500 bolivianos. Si uno tiene 1.000.000, tendrá 10.000. O 5.000. Si uno tiene 500.000, ese componente será 2.500. Así es como se calcula la pensión. Por eso se les tiene que grabar en la cabeza para poder entender. No es un porcentaje del total ganado, no la pensión. Al final resulta, uno dice, ¿cuánto se presentará mi pensión? Pero así se calcula la pensión. Si podemos continuar, por favor. Bien. Entonces, recapitular un poquito. Siempre concentrémonos en esto. La pensión de vejez se compone de estos dos grandes componentes: la compensación de cotizaciones y la fracción del saldo acumulado. A futuro, esto ya no va a existir. Los futuros jubilados casi ya no han aportado al anterior sistema. Tenemos en cuenta, el año 97 hacia atrás. Entonces, a futuro la pensión va a ser solamente la fracción del saldo acumulado. Sobre todo para los de ingresos altos, y para los de ingresos medios será la fracción del saldo acumulado y la fracción del salario. Muy bien. Entonces voy a contar ahora la historia de una jubilada. Aquí está. Este es el caso de una jubilada en la agente de previsión del año 2011. Se ha jubilado, su pensión inicialmente era 1.415. Solamente tenía como componente en su pensión la fracción del saldo acumulado, es decir, aquella parte que financia con sus propios ahorros. ¿Cuál es la historia de esta pensión? Entre el año 2011 y el año 2023 ha disminuido su pensión de 1.415 a 1.282. Todos los años ha subido. En este caso había llegado hasta 1.456 el año 2014. Después ha bajado y ha bajado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que esto haya ocurrido? Ya les he explicado de las dos variables determinantes: la rentabilidad y la mortalidad de los jubilados. Y este es el comportamiento de la rentabilidad.
Así como ha ido bajando la rentabilidad, este componente de la pensión también ha ido bajando. Pero eso es en términos nominales. En términos reales, es decir, el poder adquisitivo de ese ingreso. En 2011, cuando se ha jubilado, los 1.415 bolivianos que tenía como pensión representaban 849 unidades de fomento a la vivienda. Digámosle 849 panes. Así vamos a hacer para hacerlo así. Equivale a 2 bolivianos cada unidad, ¿no? De UFB. Ahora está 2.40, digamos, ¿no? Aquí no tengo el dato, pero simplemente para ilustrar. Estos 1.415 compraban 849 panes. Ahora, en 2023 perciben 1.282. ¿Cuántos panes puede comprar? 531 panes. ¿Cuánto ha perdido el 35%? Es brutal. Esa es la realidad. ¿Qué hubiera pasado si esta subvención se hubiera actualizado con la variación de la unidad de renta de la vivienda? Hubiese subido de 1.415 a 2.050. Con los 2.050 hubiera seguido comprando los 849 panes. ¿Cuánta plata perdió esta persona durante estos 12 años? Tengo un ejercicio. Ha perdido solamente el último año, saquemos la cuenta. En este caso del 22. 1.304 menos 1.415, ¿alguien me puede ayudar? 111. Multipliquemos por 13. ¿Se dan cuenta? Solamente han perdido una pensión, el equivalente a una pensión en un año. 1.415 menos 1.302 por 13, 1.400 y algo. Una pensión acá. ¿Y cuánto ha perdido en estos 11 años? 57.000 bolivianos. 57.000. Así es. $8.000. $8.000. Es en la historia. ¿Cuánto debería subir? Claro. Debería haber subido. Para tener una vejez digna, como dicen. Tendría que estar en 2050 si se hubiese preservado el poder adquisitivo de esa pensión. Pero la ley establece cómo se actualizan las pensiones, con una rentabilidad y con la mortalidad. No se toma en cuenta ninguna otra variable. Y esas rentas pierden el poder adquisitivo en relación al valor de la canasta. Por lo tanto, baja mucho más todavía. Eso es lo que estoy mostrando en este caso. Esa pensión equivalía a 849 panes, ahora equivale a 531 panes. Es una realidad. Y si tiene hijos, muy bien. ¿Cómo se actualizan las pensiones? Las pensiones se actualizan todos los años automáticamente. Por eso la COP nunca pide aumento para los jubilados. Porque la ley establece cómo se tienen que actualizar las pensiones todos los años. Bien. Entonces, en el caso de la pensión solidaria de vejez, que tiene 3 componentes, el primer componente y el último componente se actualizan de acuerdo a la variación de la unidad de fomento a la vivienda. Este componente, el primero y el último, se actualizan de acuerdo a la variación de la unidad de fomento a la vivienda. En cambio, el componente del medio, la fracción del saldo acumulado, se actualiza con la rentabilidad, con la mortalidad de los jubilados. Se actualiza, quiere decir que se reajusta para arriba o para abajo. Aquí tengo un ejemplo para ilustrarles. Tengo una pensión de una persona que en 2021 su pensión era 1.469,48 y estaba compuesta esa pensión de esta manera: 1.002 de compensación, 235 de la fracción y 231 de la fracción solidaria.
La unidad de fomento a la vivienda ha variado entre el 2021 y el 2021 en 1,48%. La unidad de fomento a la vivienda ha variado, ha aumentado en 1,48%. Por lo tanto, este componente de 1002 ha aumentado a 1017. La fracción solidaria se actualiza, se reajusta de la misma manera con la variación de la unidad de fomento a la vivienda. Por lo tanto, esta fracción que era 231 ha subido a 234. Finalmente, la fracción del saldo acumulado decimos que se actualiza con rentabilidad y con la mortalidad. En este caso, la rentabilidad ha sido baja y la mortalidad es cada vez menor, por lo tanto mayor sobrevivencia de los jubilados. Esta fracción ha disminuido de 235 a 230, porcentualmente menos 2,13%. Por lo tanto, finalmente, esta pensión que era de 1.469 ha subido a 1.482. ¿En cuánto ha aumentado? En 0,9%. Esto se actualiza automáticamente. En enero ya están las pensiones actualizadas respecto al año anterior. Así funciona. Pueden hacer el ejercicio para cualquier. La matemática es fría, pero el hambre no espera, como decía. Bien. Ya más o menos les he puesto en contexto cuál es la situación de las pensiones. Ahora quiero presentarles una inquietud que tengo respecto a qué se debería, qué se podría, más que se podría, qué se debería hacer para mejorar las pensiones. Hemos visto que las pensiones se componían de estos tres elementos: la compensación, la fracción del saldo acumulado y la fracción solidaria. Creo que la única manera de mejorar la pensión es incorporar un nuevo componente que se llame la fracción complementaria. Bueno, cualquier nombre se le podría poner, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ser financiado sí o sí por el Estado. No hay otra manera. ¿Mucho de qué depende esto? Y esto no va a aumentar. La fracción del saldo acumulado sabemos de qué depende: de la rentabilidad y de la mortalidad. La mortalidad tira para abajo, ¿no es cierto? Y la rentabilidad también, porque los rendimientos son bajos. Y los rendimientos no van a cambiar nada en absoluto con la gestora respecto a las empresas. En absoluto. No va a cambiar nada. Esto sí se puede cambiar para los que tengan esta compensación. Como pusimos en el ejemplo, cambiando la indexación del tipo de cambio a la unidad de fomento de la vivienda. Les he mostrado un ejemplo en que la pensión ha resultado ser 2.855 y podría llegar a 7.000 si se indexara a la unidad de fomento. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque esto le ahorra su presupuesto. Entonces, la única manera, reitero, esto no va a mejorar, no hay manera de que mejore. Los límites, la fracción solidaria, reitero, es para ingresos de medios para abajo. La única manera de mejorar las pensiones es incorporar un nuevo componente, podría llamarse ahora, un fondo compensatorio, lo que fuere, pero no hay otra más que financiar con el tesoro, que es con los impuestos. ¿Qué es el tesoro? El tesoro no es un árbol que genera plata. Los impuestos de todos y las utilidades de las empresas, que sí generan utilidades, las empresas estatales, contribuyentes. no hay más. No es de ninguno, no sale del bolsillo de nadie, de todos nosotros. Claro, para que esto no sea muy costoso, también hay que pensar en eso. También el Estado tiene muchísimas obligaciones que atender, no solo los jubilados. En realidad nunca hay de los jubilados. Entonces había que pensar en poner un límite. Pues se me ocurrió poner hasta pensiones no superiores a 10.000 bolivianos.
reitero, financiamiento con aporte estatal similar a los militares. Bien, además, ¿qué hay que considerar? Que se tiene que tomar en cuenta que la pensión tiene que ser una proporción razonable del total ganado. La actual ley que establece los límites solidarios no hace referencia a ese porcentaje, simplemente años aportados, nivel de pensión. Entonces hay que incorporar una relación. En el ejemplo, en este caso que estoy proponiendo, yo diría que con 35 años o más debería aspirarse a una pensión equivalente al 70% del total ganado. Y así para abajo, ¿no? Con la mitad de ese periodo, con 17 años y medio, debería ser 35% del total ganado de la pensión. ¿Qué pasaría? Tengo aquí el caso de un profesor, que es un profesor de química. ¿Ya? Este profesor actualmente gana 9.000 bolivianos. ¿Cómo se llama? No sé qué. Tiene 9.000 bolivianos, tiene 45 años aportados, trabajando, tiene 72 años, el señor no quiere jubilar. Porque si me jubilo le van a 4.200, yo gano más de eso. Entonces, para que se le estimule o incentive a jubilarse, con esta propuesta, ¿no es cierto?, podríamos pensar que el jubilado podría llegar a subir su pensión a 6.300, que es el 70% de los 9.000, y tal vez con eso podría jubilarse. Simplemente estoy haciendo un ejercicio numérico para ilustrar la propuesta. Ahorita decía que la compensación de cotizaciones hay que actualizar a la unidad de fomento del salario mínimo. Hay que abandonar la actualización al tipo de cambio porque estamos perdiendo plata. Las compensaciones están siendo confiscadas. Aquí tengo el caso de un militar, cómo se jubila el militar. Es un oficial administrativo de 35 años, su tasa de pensión es el 100% de su total ganado. A ver, ¿de qué se compone su pensión de este caballero? Ha aportado al anterior sistema y le pagan por eso 707 bolivianos. Con sus ahorros propios genera 1.748. Esto quiere decir debe tener unos 350.000 bolivianos como ahorros propios, 1.748. Por lo tanto, la diferencia le va a pagar el Estado 10.000 bolivianos. Su pensión es el 100%, 12.520. El Estado así, ya está pagando. Así es, esto le paga el Estado, 10.073 le paga. Es una belleza. ¿Qué es ¿cómo se llama ese aporte? Este se llama fracción complementaria. Eso es del Tesoro General de la Nación. Sí, porque con sus ahorros propios, 1.748. Pero no es que el Y por haber aportado al anterior sistema, el Estado les reconoce 707 bolivianos. Y aparte el Estado le paga 10.073 para que su total ganado, para que su pensión sea el 100% de su total ganado. Y a solo 35 años. ¿Es dinero del Estado o es el aporte del militar que se jubila? No, el aporte del militar que se recibe es esto de acá, 1.748. Entonces es el Estado que le está pagando con los dineros de la generación de impuestos y todo eso. O sea, entonces no es un fondo complementario de ahorro del militar. O sea, Pero ellos tienen un fondo complementario. claro, la corporación del seguro militar. ¿Cómo? La corporación del seguro 10.000 militar. es del Sí, pero eso Estado. para dónde, para largo plazo y para corto plazo. 2.000 bolivianos le descuentan, hemos visto una boleta y a ellos le descuentan para su fondo complementario ahí 2.000 bolivianos. Ahí está el enigma, ¿no? Por eso es que yo Sí, me podría Ahí está el enigma que nos oculta el Estado. Para crear la corporación del militar les han dado Por 10% oportunidad aparte. de empresas que les renten para su corporación militar. El 10% En el Salar Por eso, trabajaban pero el hace 10% 50 años. ¿para qué? para este fondo complementario. sí, le descuentan.
¿No es para COSMIL, Pero para además- Seguridad de Salud? Pero además de que tienen ese fondo complementario, su fondo está cubierto, protegido por su corporación del seguro militar, que les paga no solo el seguro de salud, sino Sí. todo esto, porque ellos han recibido como beneficio del Estado empresas que la mayoría siempre ha ido en quiebra, pero han trabajado, por ejemplo, en el Salar hace 60 años. Y todo lo que vendían, le vendían al Brasil, llevaban a la Argentina, todo era para su fondo, para su corporación. En cualquier parte del banco, cualquiera que de nosotros que vaya con su boleta y digo, gano tanto, etcétera, etcétera, necesito $5,000 para unos días de acá adelante, le van a decir, no, tiene que traer garantías o a poner, hipotecar su casa, alguna barbaridad de esas. Pero al militar no, con que tenga grado, va y le dice quiero $10,000 y se los dan al día siguiente. Pero ahí está la inequidad nuevamente, En todo discúlpeme, está, licenciado. en todo está. A ver, fíjense, el militar explota tierras fiscales del Estado boliviano, Todo. no paga ni tributa al Estado boliviano. Además, No nos beneficiamos nosotros, le dan empréstitos, recuerden, BOA, perdón, TAM, fracaso total. Vayamos a la empresa de construcción de carreteras, fracaso total. Ahora están dentro de la minería de explotación del oro. Entonces, es nuestro dinero para que se jubilen con eso. No es dinero de su bolsillo. Eso hay que entender. No es dinero de su bolsillo. Pero por lo menos ellos administran su dinero. Sí, sí, mire, aquí Por lo yo menos. tengo un boleto para que se den cuenta. Su líquido pagable de este militar es de 15.979. Le descuentan por ley 2.060.82. Otro descuento es 6.963.12. Líquido pagable de él es 6.955. ¿el total ganado cuánto era? 15.000. Pero a ellos le descuentan, pues, por eso, a él le Ya, descuentan pero ese casi descuento 10.000. va al finiquito de 40,000, 30,000 con 100,000. Sí, No, lo que pasa, ¿sabes qué? Yo estaba hablando con un militar jubilado, vale, no, él me dice así, efectivamente nos descuentan varias cosas, pero eso nos devuelve, no, nos devuelve, pero el aporte de jubilación dice esto. Ahora, ¿por qué nosotros algunos, no todos llegamos al 100%? Es porque algunos, digamos, se faltan, alguna cosa les van descontando en la jubilación, pero no todos llegamos al 100%, yo llegué al 100%, me dice. 75%. Pero el descuento es igual que ustedes, me dice. Lo que nos cuentan 3,000, 2,000, son fondos que nosotros aportamos por vivienda, alguna cosa, pero nos devuelven esa plata. Ahí está. No, pero tiene cooperativa gratis. Pero está bien. Claro, pero está Dotación bien. de víveres. Su Víveres, cooperativa- dos su veces al cooperativa- año. Muchos beneficios. Su cooperativa es de su plata que ellos aportan. Hecha la aclaración, No hay equidad. certificamos que buena parte de la pensión, en este caso los 10,000, vienen del Estado. No viene, como decía la señora, de sus propios esfuerzos de los militares. Porque dice que les devuelven, entonces. Les devuelven. Pues les devuelven con el 100% y les dan su Otras cosas que liquidación. deberíamos. Les dan su liquidación. Claro, y 100% de Exacto. Bueno, otras cosas que se deberían también modificar en la ley es el tema del ajuste de las pensiones de la actualización. ¿No es cierto? Les había mostrado que en el caso del componente, la fracción del saldo acumulado es actualizada por rentabilidad y por mortalidad de los jubilados, y esa la consecuencia de eso era una disminución permanente de ese componente. Hay que cambiar esta actualización. El tema de las tablas de mortalidad, les voy a comentar un poquito más adelante, tenemos que adecuar a nuestra realidad nacional. ¿Hay alguna inquietud de alguna gente? ¿Qué pasa cuando uno fallece? ¿Dónde va la plata? Dice, ¿no? Y dice, bueno, se debería ver la posibilidad de que esos fondos también formaran parte de la masa hereditaria, o sea, que pudieran ser heredables. Exacto. Pero eso es un tema delicadísimo que hay que mirar y verlo con pinzas. Bueno, las primas, no quiero complicarme con esto. Debería haber la posibilidad de una decisión personal al final de la vida laboral. O sea, retirar o jubilarse. ¿Por qué estamos obligados a jubilar?
deberíamos, probablemente una decisión personal de jubilación va a ser decidida por la gente de ingresos medios para abajo, porque la mayor parte de su pensión proviene del fondo solidario, de la fracción solidaria. En cambio, para las personas de ingresos altos que no se benefician de este fondo solidario, probablemente la mejor decisión podría ser retirar esos fondos y contratar un seguro de vida o emprender un negocio. ¿Qué podrían hacer con medio millón de bolivianos o 1 millón de bolivianos? Muchas cosas se podrían hacer. La otra alternativa, licenciado, es seguir trabajando hasta donde den. Claro, eso no es deseable, ¿no? Porque eso es una conquista, un derecho, obviamente. En educación y en salud, la obligación no es obligatoria según la 065 a los 58 años ni a los 56. No existe la obligación de jubilarse. Exacto. Existe la posibilidad de jubilarse. Exacto. Y uno toma la decisión. Porque si nos jubilamos bajo este régimen, nos morimos de hambre. Se baja totalmente el ingreso. Bien, ahora quisiera... Pero postergamos la ambición y el anhelo de los jóvenes profesionales, y en eso no se pone a pensar el gobierno. sí, La así es. compensación para ellos está en crear nuevos ítems, sin que tomen los nuestros. Por eso. Bien, entonces, siempre he escuchado, pero dice que la ley nos subiramos con 60% y la anterior ley decía que nos subiramos con 70%, eso no es cierto. Siempre escucho ese tipo de interpretaciones. Ese es un eslogan. La ley no dice que la pensión va a ser el 70% o ahora el 60%. No dice eso. Dice que uno puede jubilarse a cualquier edad si tiene tanta plata ahorrada que le permita financiar una pensión equivalente al 60%. ¿En qué caso podría ocurrir eso? Es un ejercicio sencillo. Vamos a pensar que un total ganado de 20.000 bolivianos. Si esa persona aporta durante 35 años y que tiene una tasa de interés, un rendimiento real de 7%, aportando sobre 10.000, que sería a razón de 2.000 por mes, juntaría en su cuenta 840.000. Con este rendimiento real de 7%, generaría intereses por 2.494.000. Por lo tanto, tendría en su cuenta 3.334.000. En este caso, sí podría financiar una pensión del 64%, que son 12.800. Es imposible. Bueno, probablemente si haya gente que gane trabajo fuera de eso. Los políticos. ¿Cuál es la realidad? Esta es la realidad. Aportando sobre lo mismo, sobre 20.000. ¿Cuánto es el rendimiento real que van a obtener los fondos de pensiones? 3,9%. 3,9%. Se le han descontado lo mismo, a razón de 2.000 por mes durante 35 años y tenía en su cuenta 840.000. Con este interés, con este rendimiento, ha ganado 892.530 bolivianos. Por lo tanto, tendría en su cuenta 1.732.000. Con este monto, podría generar una pensión de 6.640, que es el 33% de su total. Esta es la realidad. Esto es lo que se hace. Pero la tasa de mortalidad promedio entre 75 y 80 años. Bueno, Nadie va a vivir 210 años. aquí le estoy poniendo que este dinero que tiene de 3.334.000 le va a permitir financiar 20 años de vida. O sea, va a vivir hasta los 80. Pero el problema es que existe un tope salarial, ¿no es cierto? El tope de 4.200 bolivianos. No es igual, no hay un tope salarial. No hay tope. Eso es para los que acceden a pensión solidaria. Pero esto sería un caso hipotético. Alguien habrá logrado reunir en 26 años que tiene el sistema de pensiones 3.354.000. 1.732.000. Sí, es posible. Fíjense, entonces, ¿cuál podría ser pensión en los casos? 33%. 35 años.
Sí. Es un ejercicio hipotético simplemente para ilustrarles. Pero nos aclara la triste realidad de nuestra. Así se han comportado los rendimientos. El año 2012 se ha logrado un mejor rendimiento promedio del 16%, y ha ido bajando, esto es en términos nominales, a 7.88, y en términos reales es el verde, 3.89, es el promedio de 26 años. 3,89, el promedio de 26 años. Bien, hay otro comentario que quiero hacerles respecto a, he escuchado muchas inquietudes también de gente que quiere jubilarse y seguir trabajando. Esa es una buena decisión, porque la ley 65 no obliga a jubilarse, reitero, a los 58 años. Simplemente abre la posibilidad de jubilarse a partir de esa edad, independientemente de cuánto tenga de fondos en su cuenta. ¿Sí, doctor? Yo estoy en ese sistema, por ejemplo, y recibo 1.500 bolivianos mensuales en mi cuenta por esa jubilación. Sí. Pero me están rebajando cada vez. Ahora ya no son 1.500, ya son 1.440. Lo que le he mostrado de la jubilada Sí. que tenemos, exactamente. Así está, ¿no? Pero ahora dígame, ¿la gestora me va a seguir pagando o no? La gestora le va a seguir pagando porque es su plan. Claro, pero los van a hacer. Así es, va a seguir siendo su plan. Gracias. Una pregunta más, por favor. Es una inquietud ya anterior. ¿Cómo se construyen las unidades de fomento a la vivienda? Ah, ya. Bueno, se dice es una media numérica, es una matemática, es estadística. ¿Qué se utiliza? El índice de precios del año 2022 respecto al índice de precios del año 2021. Esos son las referencias, el índice de precios del 22 respecto al año anterior, en este caso al 21. ¿Ya? Y como le digo, ¿sabes? Es una, bueno, aquí lo tengo para presentar, es una fórmula matemática compleja, ¿ya? Pero esa fórmula matemática permite proyectar la UFB todos los días. La UFB lo pueden consultar en la página del Banco Central. La variable. Variable. Todo el tiempo Sí, sube. varía. Todo el tiempo sube. Porque suben los precios, entonces sube la UFB. Les decía que la ventaja de la UFB es que se conoce todos los días. En cambio, la inflación se conoce una vez al mes. La primera semana del mes siguiente. Y el gobierno miente además en eso. Bueno, eso ya no sabemos cuánto debe haber de verdad en ese dato, pero ese es el que existe. Así es. ¿Ya? Bien, entonces quería comentar que es una buena decisión jubilarse y seguir trabajando. Tengo aquí un ejemplo hipotético de una persona, en este caso es una persona para quien hizo el trámite, ¿ya? Y le aconsejé que siga trabajando, aunque bueno, ya tiene la señora 72 años. Pero bueno, ¿cuál es la situación de esta persona? En su cuenta tenía 339.000 bolivianos. ¿Ya? 339.000, había aportado 27, en este caso había aportado 24 años, pero como tiene tres hijos, le han considerado 3 años más, por lo tanto le consideraron 27 años. 24 años tenía la señora, pero como tiene 3 hijos, le han aumentado 1 año por cada hijo nacido bien, por lo tanto le han considerado 27 años. 7 años de trabajo. Sí, como que si hubiese trabajado 27 años. Así es. Claro. Un hijo por 1 año, un hijo por cada hijo nacido vivo, no es que esté vivo, sino nacido vivo. Sí, no hay límite. Hasta 3. Pero para una mujer, cuando tiene 2 hijos, le bajan la edad para... Felizmente, Lo que dice la ley es que hasta los 45, las mujeres tienen 2, se llama política de género, tienen 2 posibilidades. La primera, jubilarse antes de los 58 o jubilarse con más años.
de aportes. ¿En qué sentido? A ver, Puedes seguir trabajando. en principio todos pueden jubilarse a los 58. Si la mujer tuviera 2 hijos, podría jubilarse a los 56. Si tuviera 3 hijos, a los 55. Pero simplemente que hubiesen tenido nacidos vivos, no que estén vivos. Podrían haber fallecido, pero han nacido Eso es más vivos. peligroso. Y eso es lo importante, que es lo que se quitó muy bien. Muy bien, esa es una posibilidad. Uno puede acceder a la jubilación a los 55. ¿Cuál otra posibilidad? Que uno ya tenga 10 años aportados o 15 años aportados, lo que fuere. Tiene 3 hijos. Entonces, para la pensión, en el caso de que tuviera 15 años aportados, para la pensión solidaria le consideran 18 años y no 15. ¿Cuál es el efecto de eso? Voy a ilustrar con esto. A ver. Bien. Con esto. ¿Qué pasaría si tuviera 15 años? Mejor haremos lo siguiente. Haremos una que tenga 20 años. De una persona que tuviera 20 años aportados, su pensión podría oscilar entre 1090 y 2000. ¿De acuerdo? Si supongamos que su pensión sea 2000. Pero si además de 20 años tiene 3 hijos, entonces le van a considerar para la pensión no 2000, sino 2252. Eso quiero decir. Tener hijos beneficios. Eso es muy útil para la pensión solidaria. Pero esto no puede ser para el hombre, Solamente para las No mujeres. solo embaraza, no se embaraza. Ahora, pero ¿cuál es el drama de la mujer que no tiene ni hijos? Que no tiene hijos. Y se jubila, a lo mejor que tenga 3 hijos, y se jubila a los 55 años. Su pensión va a ser más chica. Porque su bono se va a distribuir no en 22, supongamos que vive hasta los 80 años. Entonces todo su fondo se va a distribuir, si se jubila a los 58, se va a distribuir en 22 años. ¿Me sigue? En 22 años. Si la mujer se jubila a los 55, ese su fondo se va a distribuir en 25 años. Por lo tanto, ese componente va a ser más. Es bueno en parte, pero también puede ser pernicioso. Bien, pues estábamos en. Aquí. Bien, les decía, ese es el caso de una persona que se ha jubilado y que sigue trabajando. Tiene un referente salarial de 7.800 netos y 8.322 en su promedio salarial. Se ha jubilado y percibe una pensión de 2.898, de los cuales 659 vienen de la fracción solidaria y lo que financia con sus propios ahorros 2.238. Si este es su promedio, entonces actualmente ¿cuál es su situación? Le descuentan 832 para la AFP, le descuentan por riesgo común 142, la comisión para la AFP 41 y la comisión para el Fondo Solidario 41. Por lo tanto, su total líquido pagable es 7.264. Se integra 8.322 menos todos estos descuentos, 7.264. ¿No? ¿Qué pasa si la señora sigue trabajando y está jubilada? Muy bien, va a ganar 2 cosas. Primero, ya no le van a descontar los 832. Ya no le van a descontar porque está jubilada. En cambio, estos otros conceptos le van a seguir descontando. Eso le sigue descontando. Por lo tanto, su pensión, su total ganado ya no va a ser 7.264, sino 8.096. Pero adicionalmente le van a pagar no los 2.898 de su pensión, sino los 2.238. Entonces, su total ganado va a ser, o líquido pagable, mejor dicho, de 10.334. Reitero, sigue ganando los 8.322, ya no le descuentan esto, por lo tanto su líquido pagable inicial es 8.096, pero además percibe como jubilada la parte que se financia con sus propios ahorros de 2.238, por lo tanto su líquido pagable va a ser de 10.334.
cuánto era su total, su ingreso total, digamos, ¿no? ¿Cuánto percibía anterior antes de jubilarse? 7.264. ¿Cuánto ha ganado? 3.070, el 42%. Mucha gente hace eso, los maestros y los trabajadores de salud, que tienen la suerte de tener continuidad laboral permanente. No pasa eso en otros sectores. Se llama jubilación activa, ¿no? Le han puesto un montón de nombres, pero está jubilado ya. Porque cuando se jubile no le van a cambiar las condiciones en absoluto. La pensión que le han calculado es que esa es la pensión, no hay más. Pero tiene que tener la edad y todo. A partir de los 58 no se jubila. La mujer 50. ¿Cuántos años de aporte? ¿Cuántos años de Por eso aporte? dice, no hay, no. Sí, 10 años para arriba. De aporte. Así es. ¿Y eso no le modifica luego más allá en la jubilación? No, si está jubilado, ya está jubilado. No se jubila, Claro, o sea, jubilación activa, jubilado con continuidad laboral. Ya está jubilado, no hay nada más que hacer. ¿Esa persona puede trabajar en la misma institución o entre? Sí, Lo que se llega a hacer sin ningún problema. Si trabaja en el Estado, no le van a pagar esto de acá, la fracción solidaria o la compensación de cotizaciones. Y la Caja La Nacional. compensación de cotización, ¿por qué? Porque sería doble percepción, estaría percibiendo 2 veces Estado. Y eso no está permitido. Por eso le pagan solamente esto que financia con sus propios ahorros. Con la Caja Nacional no pasa nada, ¿no? No, la Caja Nacional no pasa nada. En este caso también gana, ¿no? ¿Por qué gana? Porque su empleador le sigue aportando el 10% a la Caja Nacional. Y al jubilado ya no le descuentan el 3% para salud. Ah, ya. Gana por doble partida. Claro que es una buena decisión, en parte, ¿no? Pero también tiene la consecuencia de que perjudica a las nuevas generaciones que no pueden hacer esos empleos. Y licenciado, si uno se jubila y el dinero que está establecido, ¿eso se modifica o se puede aumentar? No, cuando uno se jubila, a la fecha de jubilación, el monto que tenía en su cuenta lo traspasan a un fondo que se llama el fondo de vejez. Por lo tanto, en su extracto aparece 0, ya no tiene más fondos. Seguiría aportando. Ah, si sigue aportando, vale la pena hacerlo. No se pregunte. No, está bien. Sí, puede seguir aportando y hay gente que lo ha estado haciendo. ¿No? Hay gente que ha estado haciendo. ¿Sí? Por desconocimiento, alguna gente no sabía que tenía que notificar al empleador para que ya no le descuente. Por lo tanto, el empleador le hace el descontando. Esa es una posibilidad. Hay otra gente que dice, como le escuché al señor Gutiérrez el otro día, ¿no es cierto?, que él había optado porque que le sigan descontando porque en la AFP estaba generando mejor que en los bancos. En parte eso también es cierto. Claro, cuando los bancos pagaban con depósito a plazo fijo 0,1%, 1,9%, aquí estaba generando 3%, claro, valía la pena. ¿No es cierto? Pero ahora que los bancos están ofreciendo 6%, 7% y la AFP genera 3,4%, conviene seguir que le descuente que siga creciendo ese fondo y ganando 3,5%, o uno va al banco y le va la plata, abre un TTF con 6%. ¿Se dan cuenta? Son decisiones financieras que en su momento uno las tiene que evaluar para tomar la decisión. O la otra cosa es que por desinformación, por desconocimiento, no hayan informado. Licenciado, También hay eso. una Sí. consultita continuando con el ejemplo. Si esta persona que ya está en una jubilación activa y está ganando 10.364 bolivianos, Ese es el total de su sí, ganado ya. ahora, ¿qué pasa si ella decide jubilarse del todo? ¿Cuánto llegaría a ganar? Ah, bueno, ¿Cuánto baja su sueldo? este va a ser, no es que va a ser, esto es lo que va a ganar, los 2.238 más la fracción solidaria, 2.898 si deja No eso. aumenta su vida. No, porque no le están descontando. Ya se jubiló, pues. Ya no le Ya no descuentan. hay fondo Y lo solidario. que decían los 4.200 que era un tope de No, jubilación. por eso es para el caso de quienes acceden. ¿Cuál es su ingreso promedio? Díganme usted. De mi Sí. total ganado, Sí, en un dato. 18.000. Usted está fuera de la pensión solidaria, con seguridad. Con sus propios ahorros va a generar más de 4.200 casi con seguridad. Entonces, quienes tienen un promedio salarial de 6.000 bolivianos,
pueden acceder a una pensión social de 4.200 como máximo. Por eso le preguntamos. No, Más o menos, ¿cuál sería de mí? es que no tengo los datos, pero por el promedio simplemente yo creo que está fuera. Pero con esto que usted dice, no va a aumentar, así yo siga trabajando y yo decida de aquí a un tiempo jubilarme, no aumenta mi jubilación. Ahí me quedo. Hay una cosa que podría hacer, pero no es recomendable. Se llama de cálculo de pensión. Es decir, muy bien, lo que hemos dado, nuevamente calcúlenme lo que les llamaba a ver, vamos a ir al primer cuadro. Aquí está. Síganme con esta. Supongamos que usted se ha jubilado y tiene una pensión y le siguen descontando, ¿no es cierto? Entonces usted puede optar porque le hagan el recálculo de esta parte. Entonces lo que tiene ahorrado le van a distribuir en lo que le queda de vida. Supongamos que le quedan 10 años más. Entonces lo que ha acumulado adicionalmente después de jubilar, este componente van a modificar. Puede mejorar. Es una decisión ya de cada uno. Ahora yo le pregunto, Pero en cambio, si uno tiene esta, escucha. por ejemplo, si prácticamente un profesional de fuera, la mujer prácticamente 60 o 65 años ya, yo me jubilo. Me voy a jubilar con 4.000 y tanto, yo creo, ¿no ves? Mientras que acá si yo lo hago antes de tiempo voy a percibir 2.260 y tantos. Entonces, ¿qué usted aconseja? ¿Mejor no hacer la jubilación? ¿Sigo nomás trabajando sin hacer la jubilación? Para mí, si tienen la suerte de tener empleo, preferible que se jubilen y sigan trabajando. Si tienen la suerte, pero esa no es la situación de una gran cantidad de trabajadores. Sí. Jubilar y seguir trabajando y después hacer la fracción de saldo acumulado. Puede hacer eso o retirárselo todo. Retirarlo todo. Así es. Se llama retiro final. Todos los aportes que se hayan realizado después de la jubilación los puedes retirar bajo la figura del retiro final. Sigo con Así es. Y eso es lo que está pasando en el último tiempo y las dos AFPs han estado lleno de gente porque han cundido un rumor de que decían que estaban devolviendo plata y no sé qué. Pero ¿cuál es el origen de esos fondos? Hay dos razones, por lo menos dos razones. La primera, como les decía, que se hayan jubilado y no hayan informado al empleador y el empleador haya seguido descontando eso y depositando la. Dos, que el empleador no haya aportado en su tiempo, esté en mora y ahora esté poniéndose al día. Eso también aparece en su cuenta. Licenciado, Entonces, esos son los orígenes de esos fondos, no son de ningún otro lado. Licenciado, ahora viene la pregunta de sanción. Sí. Esto es con las AFPs. No sabemos qué tiene entre manos la gestora pública. Si va a respetar toda esta ley, la va a modificar. Yo personalmente no estoy de acuerdo y hay que anular esta ley 065. En su defecto, negociar con el gobierno para que se respete una posición híbrida, que se cree la gestora privada, como son las FPs, y la pública en función a los intereses de los propietarios que somos nosotros, de nuestros ahorros. Porque ahorita estamos analizando ya algo que está de sabida. La ley probablemente no va a ser posible modificarla in íntegro, pero tampoco vamos a conseguir que se abrogue, ¿no es cierto? ¿Qué camino nos queda? La negociación para derogar algunos artículos que van en contra de nosotros. ¿Eso es factible, licenciado, en su análisis? Porque ahorita estamos hablando solo de las AFPs y estamos descubriendo muchas cosas que desconocían. Pero ¿qué tendrá entre manos la gestora pública? Les comentaré. Administrada por militantes de un partido que no son nada técnicos como licenciado.
Ahí la cosa es aprovecharé un permiso publicitario. Esa noche hay un foro de debate en la UNSA sobre el tema de la gestión y las pensiones. Podemos ir. Vamos a ser 4 personas: Bonadonna, Der, Durán de la gestora, y también voy a estar esta noche. 3 contra 1. Ojalá que sea esto. ¿Falta el Gutiérrez? Entonces, están invitados, si tienen Alberto, tiempito, le dicen la vueltita. ¿A qué horas? Quiero a las 7 de la noche. Para mí, para la de San Andrés. ¿El ingreso es libre? Ingreso libre, sí, sí. Claro. Sí. En el bloque es eso. No Sí, se sí, va a sí, aplicar sí, la sí, ley Bien. 065. Acabaré con eso que quería también comentarles para que no me olviden. Después hablamos de la gestora con Carlos. Sí, sí, porque la anterior reunión que tuvimos como ampliado, invitamos también a la exposición de la gestora pública a cargo del licenciado Gutiérrez, ¿no? Sí. Nos dijo todo lo que ofrecía la gestora pública. La verdad que no, es de lo mismo que las AFP, es lo mismo. No hay algo que mejore, no hay ninguna mejoría en absoluto, o sea, Así es. más de lo mismo, igual de lo Es la mismo. misma chola con La otra misma polea. cosa, Así eso es. pues, póngase. Y había ese 1.5 que era lo que se estaba pagando, ¿no ves? Al 1.31. A 1.31, ¿no? Eso iba, no iba a Ya haber, no nos van a descontar eso. se iba a dividir, creo, entre todos los. Exacto, eso va a aumentar la pensión de los jubilados en ese porcentaje. Pero 1.31, imagínense cuánto significa. Sí, 90 panes. Eso ha dicho el mismo gerente de la gestora. Ah, ya. Bien, quiero concluir con esta parte, que también he escuchado como una inquietud de mucha gente respecto a las tablas de mortalidad. La esperanza de vida. Primero, decirles que las tablas de mortalidad se han empezado a aplicar a partir del año 2003, que han empezado los primeros jubilados. No conozco de estudios que se respalden sobre la aplicación de esas tablas. 2, esas tablas tengo entendido que se han copiado de Colombia. No son tablas hechas por bolivianos para las de Bolivia. ¿Ya? Efectivamente, esas tablas establecen la probabilidad de que algún jubilado viva hasta los 110 años, ¿no? Y créanme que hay como 110 personas que tienen más de 100 años, entre todos los adultos mayores, ¿no? De 58 para arriba. De esos, ¿cuántos son jubilados? No tengo la menor idea, no hay esa información. Pero para que tengamos una idea, hay gente que vive más de 100 años. ¿Cuántos son? No sabemos. A nivel nacional hay como 103 personas. ¿Qué representa un porcentaje? Así es. Bien, pero ¿cuál es el problema? Eso es lo que yo he encontrado. Les quiero comentar. Cuando se ha aplicado la ley, las tablas, en 2003, información próxima al año 2003 que considera el año 2000. ¿Cuál era nuestra situación en el año 2000 en esperanza de vida al nacer? Bolivia y Haití teníamos una esperanza de vida muy similar. 58 años los haitianos y 62,4 los bolivianos. Ese mismo año, los chilenos al nacer se esperaba que vivieran 77 años prácticamente. Y los colombianos 71 años. Aquí la pregunta es, ¿estamos más cerca de Haití o de Colombia? Entonces, respecto a Haití, nuestra diferencia son 4 años. Vivimos un poquito más, vivíamos un poquito más, 4 años más. Pero respecto a Colombia, colombianos vivían 9 años más que nosotros. Entonces, claramente nos parecíamos más a Haití que a Colombia. Pero se han aplicado las tablas para Colombia y no algo que sea más parecido a nosotros por entonces que Haití. Bien, no solo eso, también he encontrado esto. O sea, yo no he hecho estos estudios de información secundaria de estudios. ¿Qué es lo que dice este cuadro? Este es un cuadro que lo he extraído de un estudio de CEDLA que dice así: un sistema de pensiones solidario y digno. ¿Qué dice este cuadro? Dice, en el caso de los hombres, miraremos el caso de los hombres. Según el Centro Latinoamericano de Demografía,
ha establecido para Bolivia que una persona de 60 años vive en promedio 16 años y medio más. Eso ha establecido este organismo internacional, el Centro Latinoamericano de Demografía. ¿Ya? ¿Qué desean los chilenos que han hecho con sus propias encuestas? Ellos han establecido que su gente a los 60 años vive adicionalmente prácticamente 16 años más. ¿Ya? 76 años. Exacto, 60 más 16, 76. A los 60, 16 más adicionales. ¿Qué dice nuestra tabla, la tabla que han aplicado para Bolivia? Dice que a los 60 años esa tabla establece que los bolivianos, los varones, vivimos 22 años. ¿Con qué calidad de vida y estilo de vida? Si es tan Por pésima eso, la calidad y el entonces, estilo ¿cuál es la de vida? conclusión? De que esa tabla no está adecuada a nuestra realidad. Está prediciendo. Es otra mentira. Fíjese, por eso es la pelea, pero claro, lo que no hay es la suficiente contundencia técnica. Ese es el, para mí, creo que es muy útil, porque esas tablas están prediciendo más de lo que este organismo ha establecido para Bolivia, y una realidad de los chilenos que con sus propios datos han establecido. Nuestra tabla predice que los bolivianos vivimos, los varones, 22 años más. Y las mujeres, predicen que las mujeres viven a los 60 años 25 años y medio más. Naturalmente las mujeres viven 5 años más que los hombres. Eso es cierto. Sí, pero la tasa de mortalidad materna es más alta que la tasa de mortalidad general. No, aquí, por eso le digo, esta es una gran mentira. Si aplicamos conceptos demográficos, a ver, la mujer está más expuesta por su maternidad a la mortalidad elevada. 120, el gobierno dice 67 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en mujeres en edad embarazada. ¿Ya? Los niños dicen 47, dicen 50, pero la exposición del varón al riesgo de muerte ha cambiado el perfil epidemiológico por accidentes, ¿no es cierto? Y nos calculan acá 21 años más que un país que tiene desarrollo humano mucho mejor que nosotros. A la mujer le sube la esperanza de vida al nacer cuando está más expuesta por falta de ingreso a salud gratuita, universal, a la educación, al empleo. Son indicadores que miden el desarrollo humano, ¿no es cierto? Estos datos nos muestran que la mujer vive mucho más, es cierto, pero una vez que llega a la edad reproductiva, se mueren mucho más mujeres que varones. Los varones nos morimos por accidentes de tránsito, accidentes de trabajo o por hígado graso. Exactamente. Entonces, esos datos del CELADE no coinciden con una realidad epidemiológica en el marco de la determinante salud. Pero bueno, pero a pesar de eso, son, digamos, Esa determinación es política. a pesar de eso, parecen razonables, ¿no? Estas cifras, que dice que los bolivianos varones que tienen 60 años viven 16 años y medio más adicionalmente, o sea, 76 años, y las mujeres 18 años más. ¿Ya? Pero eso es lo que no es congruente con nuestra realidad, y eso es lo que predicen las tablas de mortalidad aplicadas. Por eso concluyo con estos datos que he procesado que esas tablas definitivamente están sobreestimando nuestra esperanza de vida como jubilados. Y están subestimando nuestra inteligencia de hacer un análisis correcto de estas mentiras. Así es. Esto sé cuándo se está aplicando desde la ley anterior de la 1732 del artículo. El gobierno actual simplemente lo ha continuado aplicando. No ha habido ningún cambio. Así es. ¿Cuál es la consecuencia? El capitalismo de Estado. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí tengo un estudio de un compañero que lo han escuchado, que es Gustavo Rodríguez, ha hecho algún estudio sobre esta materia, y él ha estimado que precisamente por esa sobreestimación de la vida del jubilado, dice que aproximadamente entre el 8 y el 20%
el capital que tenemos acumulado se quedaría en el fondo, no se repartiría. No nos devolvería como pensiones. Se muere. De todos. Saquemos la cuenta entre el 8 y el 20%. Casi 7.000 millones. Bien. De los 23.000 millones. Bueno, y aquí hay una nota de prensa que extracté cuál es la justificación del ministerio, ¿no? No dice ninguna justificación significativa, en absoluto. ¿Ya? Dice que aplican los 110 años, porque en otros países aplican hasta 115 años en el caso de no. No me acuerdo, no me decían eso. Así que dice, la tasa de mortalidad utilizada tiene un límite de 110 años. 110, porque hay gente que vive más de 100. En Colombia dice que aplican 115. Y que en Europa aplica inclusive 120. O sea, nosotros estamos aplicando 110, por lo tanto estaría. No, ese es un poco el razonamiento. Pero Europa, país del primer mundo, Pero claro, no cabe esa terminología, y nosotros tercer mundo. Sí, con eso, muchas gracias por su paciencia.